Como señalaba entonces, las potencias van creando esas redes de alianzas y los conflictos en el sistema internacional no son conflictos entre países menores. Colocaba el caso Colombia-Nicaragua, que no es simplemente un conflicto Colombia-Nicaragua por un territorio, por una indefinición fronteriza, sino que también son intereses que se manejan desde atrás. Intereses sobre el Caribe, intereses sobre la posibilidad de explotación petrolera, intereses sobre la posibilidad de explotación gasífera, es decir, intereses que van marcando el sistema internacional en su conflictividad. Ahora bien, entremos un poco a analizar qué es lo que ocurre ya a otros niveles en el sistema internacional actual. Miren, el mundo de hace 100 años no era un mundo sencillo, pero era un mundo simple. ¿A qué me refiero con no era un mundo sencillo, pero era un mundo simple? Miren, no era un mundo sencillo en el sentido en que pues tienen las complejidades normales del mundo. Teníamos el Imperio Británico, teníamos entonces una Alemania que crecía, una Japón que se estaba transformando, un Estados Unidos que salía de una guerra civil, es decir, teníamos un mundo con todas las problemáticas que pueda tener, pero era simple en el sentido en que se sabía, por así decirlo, y quiero que me lo entiendan así, entre comillas, había unos buenos y unos malos, y ya, ¿cierto? Entonces era más sencillo saber qué es lo que yo debía hacer, hacia dónde debía enfocarme, cuáles debían ser mis políticas, porque era muy simple entonces entender cuáles eran mis ponderaciones de amigos y enemigos, ¿no? Si es que eso cabe, y en el sistema internacional pues cabe siempre completamente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el siglo XXI? En el siglo XXI regresan viejos discursos sobre la política, discursos que creamos superados pero que ciertamente no lo están. Hay una escritora, se llama Mary Kaldor. Esta escritora tiene un libro que se llama Viejas Guerras, Nuevas Guerras, ¿sí? Donde dice, mire, lo nuevo que está ocurriendo en el sistema internacional no es nuevo. Lo que pasa es que nunca pensamos que eso regresaría en el siglo XXI. ¿A qué se refiere con eso? Durante muchos siglos el mundo luchó por problemas raciales, el mundo luchó por problemas sociales, el mundo luchó por problemas religiosos, el mundo luchó por problemas nacionalistas. Es decir, teníamos procesos de independencias, teníamos grupos raciales que luchaban contra otros, teníamos también grupos religiosos que se enfrentaban entre sí por una superioridad doctrinal, pero se enfrentaban en guerra. Teníamos entonces una serie de conflictos que hacían que el Estado fuera una entidad ineficiente, que fuera una entidad torpe, por así decirlo, en la administración de la política en algunos aspectos, ¿no? El Estado no valía, ¿sí? El Estado como lo conocemos hoy es un Estado reciente, y cuando yo me refiero a reciente en el mundo me refiero a 200 años para acá, digamos. La historia del sistema internacional es una historia antigua, la historia del mundo es una historia antigua, entonces 200 años es un proceso realmente corto. La forma en cómo vivimos hoy la vida, la forma como pensamos hoy la vida, es precisamente una forma novedosa, es una forma que tiene 200 años. Comparemos, por ejemplo, la forma de la cristiandad europea. Fue una forma de vida del mundo que duró alrededor de 1500 años. Miremos más atrás, la forma romana de la vida fue una forma de vida que duró en el mundo occidental 900 años. ¿Ven? Entonces, cuando usted compara 900 años, 1500 años a 200 años, realmente estamos estrenando un mundo, y por eso este mundo parece tener los desequilibrios que tiene. ¿Ok? ¿Qué ocurre entonces? ¿A qué nos referimos con esas viejas guerras, nuevas guerras? ¿A qué me refiero con que los elementos de conflicto no son nuevos? A que los elementos de conflicto que aparecen hoy en día son elementos de conflicto muy antiguos, que ya habían aparecido en el mundo. Ya no estamos luchando, digamos, esta no es la lucha de la Segunda Guerra Mundial, donde era un país que quería imponerse sobre los otros, ¿sí? Y los otros países buscaban retaliar, defenderse de esa agresión, ¿sí? Eso era un mundo, como les digo, complejo pero simple de entender, básico. Lo que tenemos ahora son entonces nuevas reclamaciones socioculturales y religiosas que hacen que sea más difícil entender el tipo de conflicto al que nos enfrentamos.
Por ejemplo, vamos a coger el caso del terrorismo global. El terrorismo global es todo y a la vez es nada. El terrorismo global como terrorismo lo que busca es eso, crear terror. En ese sentido, cualquier cosa la podemos definir como terrorismo, no solamente un ataque en París, en Nueva York o en Bélgica. Cualquier forma de generar terror ya sería terrorismo. ¿En qué se diferencia entonces lo que ocurre en Bélgica, París y Estados Unidos? Que viene con un mensaje socio-religioso por detrás, ¿no? Viene con un mensaje de una civilización que asume una superioridad moral y ética frente a otra civilización que es Occidente. Ahí es donde Occidente queda en entredicho, porque Occidente creyó superar el problema político, ¿sí? O que la fe fuera un problema político más bien, porque en Occidente pues ya vivió una serie de conflictos en torno a ese tipo de ideas, ¿sí? Entonces Occidente a finales del siglo XVIII, con la independencia de Estados Unidos, con la Revolución Francesa y con la Revolución Industrial Inglesa, pues separa ese escenario y dice, miren, la política es un escenario y el escenario de la fe es otro, no es un escenario individual de crecimiento de la persona donde la iglesia tiene un papel esencial, pero que ya no sería un papel político. Pero resulta que regresa a un grupo civilizatorio, en este caso lo podemos coger desde el Islam, donde dice, no señores, todavía lo religioso tiene un discurso político que es válido, sobre el cual tenemos que ir, ¿no? Entonces, claro, cuando usted tiene una civilización que dice, la religión es un camino o la fe es un camino, mejor usemos la categoría fe, la fe es un camino de salvación individual a partir de la cooperación y la ayuda hacia los otros, pero no es un camino político, frente a una civilización que dice, no señor, la fe todavía es un camino político, inevitablemente vamos a tener un choque. Entonces ahí es donde tenemos el choque actual. Eso entonces Occidente no sabe cómo responder ante eso. ¿A quién atacamos si no hay enemigos visibles? ¿Cierto? Que ese es el error de Estados Unidos después del 11 de septiembre. Lo atacan bajo esa idea. Y atacan a Nueva York en un concepto de Babilonia moderna, es decir, es la decadencia del mundo, ¿sí? Y tiene, todo este discurso tiene los tintes doctrinales religiosos más fuertes que ustedes puedan imaginarse, ¿sí? Precisamente por este fundamentalismo radical islámico, ¿ok? Entonces se ataca a los Estados Unidos como símbolo de esa decadencia, como símbolo de esa pecaminosidad que existe en el mundo. ¿Y Estados Unidos cómo responde? Pues es Estados Unidos, entonces responde con una guerra sobre unos países, pero es que resulta que el enemigo no solo está en esos países. El problema es que si el mundo se me divide en países, ¿yo a quién ataco? Pues a países. Yo no puedo atacar simplemente a movimientos sin invadir países, yo no puedo atacar personas sin atacar países, yo no puedo poner tropas en territorios que no sean territorios pertenecientes a los países. Ahí es donde estamos en un mundo confuso, ahí es donde estamos en un mundo difuso, ahí es donde decimos, ¿cómo podemos hacer, cierto?, para defendernos de una amenaza que se encuentra en cualquier lado, ¿sí? Por eso entonces los ataques sobre París, por eso los ataques sobre Bélgica también, ¿no? Por eso los ataques sobre Madrid, es decir, ataques que van a representar o que van a buscar escandalizar al mundo occidental, mostrando que Occidente debe pagar por el discurso que está manejando. ¿Y cuál es el discurso occidental? La expropiación de estas regiones, la explotación de estas regiones. Si ustedes se detienen a leer el discurso de Al-Qaeda, el discurso de Hamas, el discurso del Estado Islámico, es un discurso que dice, ojo, esta tierra nos la dio Alá, y esta tierra la están explotando los occidentales, entonces tenemos que defender esta tierra de la explotación del impío, de la explotación del infiel, y utilizan ese tipo de lenguaje, ¿no? La gran pregunta es por qué entonces hay jóvenes occidentales que militan en estos grupos fundamentalistas terroristas. Quiero hacer aquí un paréntesis, por favor, y esto ustedes lo saben mejor que yo, no todo el mundo islámico comparte estas ideas. Hay islámicos que viven su religión, que practican su fe de una manera seria dentro del mensaje de paz que también trae el Islam, ¿no? Entonces ahí no es solamente un tema de que hay unos belicosos religiosos
y hay unos pacíficos. No, simplemente hay unos fundamentalistas que asumen un discurso y lo desvían hacia unas formas bélicas más bien. Regreso a la idea central. ¿Por qué entonces hay jóvenes que asumen o que militan en las filas de estos grupos terroristas? Jóvenes que van desde Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos. Por algo muy simple, por la crisis de valores en Occidente, ¿no? Es decir, no hay un concepto de trascendencia. Esto es un problema ya casi que ontológico y antropológico. No hay un elemento de trascendencia que le permita a los jóvenes encontrar un sentido vital en Occidente. La sociedad de consumo carcome el sentido óntico de la persona, carcome al ser, ¿sí? Y entonces simplemente lo vuelven un instrumento de consumo, de consumir lo que sea, de consumir incluso desde los valores más altruistas, donde consumo superación personal, voy a las librerías y compro libros que me dicen cómo vivir, voy a la televisión y busco programas que me digan cómo vivir, pero también consumo productos, consumo servicios, consumo personas, ¿no? Entonces, cuando aparece esa vaciedad de los valores en Occidente, hay jóvenes que simplemente dicen, me voy a pelear por algo que considero trascendente, ¿no? ¿Y qué es pelear por algo que considero trascendente? Empezar unos procesos bélicos a nombre de una causa mayor. En este caso la causa sería como les digo, ese es como se entiende el discurso, no es que aparezca esto así taxativo en ningún lado, y ciertamente el Corán también está lejos de muchos de estos elementos, ¿no? Digamos, el Corán, si lo vemos en un sentido ampliado, es una experiencia de fe también de unas comunidades como tal. El problema es que hay otra experiencia de fe en esas comunidades que dicen, no señor, aquí tenemos que ir a luchar contra los que nos están atacando, ¿no? Y ahí es donde tenemos el conflicto. Occidente no entiende ese conflicto ya desde hace más de 500 años. Occidente trasciende ese tipo de conflictividad, y por eso cuando reaparecen estos discursos en Occidente, Occidente queda un poco en entredicho, ¿sí? Entonces miren cómo tenemos un mundo con lo que llamaría Zygmunt Bauman, un teórico, una sociedad líquida, es decir, una sociedad que viene y va, una sociedad que fácilmente tiene grandes desarrollos tecnológicos, está totalmente interconectada, nos da la sensación de globalidad y de ser una sola civilización, pero que por debajo también tiene una gran conflictividad basada precisamente en la desazón de la creación de los valores globales. Ese es nuestro problema, y solo cogí el ejemplo del fundamentalismo terrorista, ¿sí? Lo podemos coger el ejemplo de la trata de personas, podemos coger el ejemplo del tráfico de armas, podemos coger el ejemplo del narcotráfico, y vamos a tener elementos similares, es decir, todos atacan la estructura misma de una civilización de consumo, donde se asumió que el único valor absoluto era el dinero, ¿no? Y ahí es donde estamos rompiéndonos. Por eso Occidente se encuentra hoy en día también en una recomposición de una serie de elementos donde dicen, oiga, lo ambiental es importante, ¿no? No hay solo que explotar la tierra, hay que protegerla. En eso, por ejemplo, el documento del Papa Francisco es esencial, es un documento religioso, doctrinal, de fe, pero es un documento político muy fuerte que critica precisamente esa posición de Occidente. Entonces estamos en una civilización occidental que está en un debate de sus mismos valores. Estamos volviendo a pensar qué es Occidente, qué es lo que significa ser occidental, porque hay una serie de enemigos que nos han recordado que hay algo que está fallando, ¿no?, en Occidente, pero los estados no pueden responder desde las formas clásicas. Ya no hay países para invadir, ya no hay enemigos para ir a bombardear como lo hacíamos en el 43 o en el 44 en las guerras mundiales. Ya no hay playas para desembarcar. Es decir, la forma de la guerra, del conflicto cambia, y lo que tenemos es un nuevo conflicto que nos toca más bien sentarnos a pensar y a estudiar. Slavoj Žižek, que es un filósofo de Europa Oriental, dice, no actúes, piensa, porque en este momento el mundo hay que repensarlo para saber cómo vamos a actuar.
El problema es que Occidente es una civilización de la acción también, y entonces simplemente reaccionó y actuó, y ahí es donde está cometiendo cada vez más errores. Y entonces después de las Torres Gemelas tuvimos el metro el 11 de marzo, tuvimos el metro de Londres, tenemos los ataques a París, tenemos los ataques a Bélgica. Miren cómo tenemos ataques en diferentes zonas de Occidente, y cada vez que reaccionemos mal va a haber muchos más ataques, ¿no? Entonces miren cómo tenemos ahí esa concepción o esa problemática, perdón, ese conflicto novedoso que aparece en el sistema internacional actualmente. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que todos sintamos como esta sensación de inseguridad y de problemática global? Algo muy simple. Vivimos en un mundo globalizado. Eso ya no se puede negar, ¿sí? Eso ya no se puede negar. Es decir, el sueño medieval, por ejemplo, de poderse abstraer, el sueño, utilizando incluso la misma historia de la iglesia, el sueño de los ermitaños de los primeros años, el sueño de los primeros cristianos, el sueño de San Bruno, fundador de los monjes cartujos, ese sueño de vivir separados en el desierto, aislados, hoy en día ya no es, y pasamos entonces a unos principios de fe que también son diferentes, ¿sí? Y lo podemos entonces encontrar en ejemplos más contemporáneos. Cojo la historia de la iglesia porque es cercana, ¿no?, a lo que estamos dialogando, pero lo podemos ver en cualquier tipo de desarrollo histórico. Pasamos entonces de ese San Bruno que busca huir e irse al desierto, de ese San Benito que busca huir e irse al desierto, pasamos a un San Alberto Hurtado que dice qué es lo que cómo sería Cristo en esta época, ¿no? Cómo sería Cristo siendo un chileno, siendo un abogado, siendo un sacerdote hoy en día. Esa es la pregunta de Alberto Hurtado en el siglo XX en Chile, ¿cierto? Ya no es la pregunta de San Bruno, ya no es la pregunta de San Benito, ya no es San Patricio huyendo, ya no es en esa fuga mundial, al contrario, estamos ya metidos. Y si miren, si golpean precisamente las mismas estructuras de la concepción ermitaña de la vida, que es la misma iglesia, pues mucho más con otras esferas del mundo que se nutren de esa comunicación global, ¿no? La economía necesita de la globalización hoy en día. La cámara por la que estamos hablando, por la que nos median este diálogo, es una cámara producida en el otro lado del mundo, pero que nos sirve precisamente para nuestras actividades locales, aquí regionales. La política, por eso sabemos de la política de todo el mundo, el comercio, van y vienen capitales, van y vienen mercancías, es decir, tenemos un mundo que cada vez pareciera más pequeño, y por supuesto los riesgos, los problemas también los sentimos mucho más cercanos. Por eso es valioso a nivel de la academia el estudio del sistema internacional, porque eso nos ayuda a entender cómo nos acercamos en el mundo, cómo nos acercamos al mundo, y cómo nos paramos en el mundo. Porque entonces, si San Alberto Hurtado se pregunta qué haría Cristo en el siglo XX siendo chileno, siendo abogado, pues precisamente también vamos a preguntarnos entonces cómo nos paramos nosotros en el mundo del siglo XXI. ¿Qué es el mundo del siglo XXI? Y el mundo del siglo XXI es esa sensación de civilización global. Por eso cuando aparecen enemigos de esa civilización global nos cuestionamos qué es lo que está pasando. Y nos cuestionamos si ocurrirlo en Bélgica, nos cuestionamos si hay bombas de hidrógeno en Corea del Norte, nos cuestionamos si tenemos unos diálogos de paz en Cuba, nos cuestionamos si tenemos gobiernos tiranos o gobiernos represores en África o en América Latina o incluso en el sudeste asiático. Entonces miren que hay una sensación de globalidad que se da a partir de un fenómeno llamado globalización. Ya no podemos huir del mundo. Ya nuestra condición sociológica y antropológica del siglo XXI es estar abocados al mundo, ¿no? Estamos metidos en el mundo. ¿Y cómo podemos definir esa globalización? Miren, es la compresión, es decir, comprimimos el espacio-tiempo. Y no me refiero a que cambiemos los vectores, al contrario, aprovechamos mucho más el espacio y el tiempo. ¿Qué me refiero con eso? En una hora hoy en día realizamos muchas más actividades de lo que se podía realizar hace 1000 años, ¿sí? Nos movemos más rápidamente en el mundo también. Si los primeros viajes de los europeos a América Latina o América en general duraban 3 meses,
hoy en día van a durar 10 horas. Si ven cómo hay una compresión, se comprime el mundo y entonces yo puedo moverme por el mundo mucho más libremente, ¿no? También, por supuesto, se reducen los costos en ese sistema internacional para yo poderme mover. No era lo mismo venir de España a América hace 300, 400 años que viajar hoy en día a Londres, París o Madrid, ¿cierto? También es mucho más barato, lo que lo hace más asequible, y nos volvemos un mundo de clases medias, donde las clases medias pueden acceder mucho más a los servicios. La revista The Economist de Inglaterra en el año 1999 hacía el estudio de la creación de riqueza en el mundo y mostraba con una curva ascendente que hoy en día tenemos un nivel de vida mucho mayor que cualquier otra época anterior, pero eso trae sus riesgos colaterales. ¿Y cuáles son los riesgos colaterales? Destrucción del sistema internacional, destrucción, por supuesto, también de la misma capacidad del planeta, ¿sí? De la misma capacidad productiva del planeta, destrucción del medio ambiente, conflictos cada vez más letales, porque la tecnología también de guerra evoluciona en ese sentido, se vuelve mucho más letal. Y por supuesto, la parte positiva es que accedemos a un concepto de civilización global. Miren, de todas formas la globalización tiene una contraprestación positiva, y es que tenemos una conciencia mucho más global donde todos estamos cada vez mucho más comprometidos. En ese compromiso, entonces es donde se desarrollan otros procesos que también son positivos, la creación cada vez de organismos multilaterales, que lo que estimulan es la cooperación. Digamos, no todos solo son intereses y conflictos, sino que también hay organismos multilaterales que buscan cooperar, que buscan apoyar, que buscan crear redes de solidaridad. Creo que tampoco nunca antes como ahora en el mundo habíamos tenido redes de solidaridad tan grandes. Así como tenemos redes de influencia, así como tenemos redes comerciales, también tenemos redes de solidaridad que hacen que el sistema internacional, si bien tiene una sombra muy grande que es sobre la que hay que trabajar, también tiene unas potencialidades bastante importantes, y son estas nuevas redes. Es decir, es el aprovechamiento de ese espacio, de ese tiempo, de esas comunicaciones que hoy en día no son tan eficientes, para seguir desarrollando un sistema internacional que valga la pena.